hacer. Lo que habíamos indicado era que debemos realizar un control, etcétera, de la vía aérea, etcétera, ¿sí? Vía aérea, que era importantísimo. Es importante recordar nuevamente que la cenosis no es un elemento importante a considerar, sino para tener solamente en cuenta, para entender que cuando hay una cianosis central o periférica, determina que es una respuesta tardía, es el resultado tardío de una situación concomitante que ya haya pasado. Siguiente. Hemos hablado ya de la motora de atención. Siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Habíamos dicho que dentro de lo que es el neumotórax, atención, vamos a transformar la emergencia en urgencia, determinando un tratamiento inicial que va a ser la función, que es un elemento importante que tengo que tener en cuenta, y luego el tratamiento definitivo, que es una situación que tenemos que ver, que tenemos que tratar, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta los límites dentro de lo que va a ser la anatomía. La siguiente, por favor. Esa es la imagen que quiero que tengan de lo que es un neumotórax de atención. También quiero que siempre tengan presente qué es lo que sucede, por qué está presente, qué es lo que va a tener dentro de lo que va a ser la imaginología que quiero que tengan ustedes. Cuando tengan alguna situación difícil, alguna pregunta, alguna cuestionante que ustedes vean en medicina, siempre es importante tener un poco de imaginación. Bien, ustedes son todavía muchachos, entonces todavía hay que creer y soñar todavía a su edad. Quiero que recuerden esa imagen. La siguiente, por favor. Fíjense, en relación a esa imagen, ¿qué es lo que se ve acá? Abonamiento del tórax. Una asimetría, ¿no es cierto? Una asimetría. Que hay un hemitórax abombado. La siguiente, por favor, que es un elemento importante. Ahora, en esta radiografía, no sé si se logra ver. Ahora ven. ¿Sí? Tenemos que tener la línea hemiclavicular, ¿no es cierto? Todo lo que está por fuera, primer grado. Todo lo que está por cercana a la línea hemiclavicular, segundo grado. Todo lo que está por dentro, tercero. Y si hay fenómenos de compresión, cuarto grado. ¿Está bien? Ahora fíjense, ¿a qué grado corresponde? No, segundo grado, porque ya está la línea. Aquí está el pulmón, ¿lo ven? Aquí está el pulmón. El cuarto grado, cuarto grado, fíjense. Tercer, cuarto grado. ¿Por qué? Porque está rechazando un poquito el mediastino. Ahora fíjense dónde está el pulmón. Lo que quiero que analicen es, por ejemplo, aquí, ustedes ven el trama pulmonar acá, sí. Se ve, ¿no es cierto? Acá se ve, ¿ve? No hay. ¿Dónde está el pulmón? Aquí, se va rechazando. Entonces lo que tienen que entender es cómo mirar una radiografía. Siguiente, por favor. La tomografía es mucho más sencilla, ¿se entiende? Es fácil, ¿no? Un poco más. Siguiente, por favor, de terminar. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Es básicamente la asepsia antisepsia, la colocación de lo que va a ser el drenaje en la función en el segundo espacio en el ángulo de Lewis para determinar la descompresión rápida, para convertir lo que va a ser una emergencia en una urgencia, determinar el tratamiento definitivo, la colocación de una toracocentesis mínima, que es el tratamiento. Siguiente, por favor. Seguimos. Un antes, por favor. Habíamos dicho que era un elemento importante para saber si era un tórax inestable o un tórax volante, que la fractura de las costillas, de dos o más costillas, o en dos o más segmentos. ¿Está bien? La fractura de dos o más costillas en un hemitórax, o la fractura de dos o más segmentos en una o en dos, significa que va a determinar el tórax inestable. Siguiente. Lo que es importante, el tratamiento es nuevamente el tratamiento del oxígeno suplementario, como también lo que va a ser la utilización de elementos que determinen la expansión celular mediante lo que va a ser los líquidos endovenosos, que es importante, la analgesia que es muy preponderante en este caso porque el dolor va a ser superlativo y va a determinar que el paciente entre en un distrés de tipo respiratorio. Siguiente. Es importante determinar lo que va a ser la circulación en este paciente porque podemos adquirir, podemos observar tres tipos de shock, que puede ser shock hipovolémico como también el shock cardiogénico. El siguiente, por favor.
En el neumotórax masivo hemos dicho que es el acúmulo de sangre, 1500 ml en una caja torácica, que pueden ser las dos cajas. El tratamiento del neumotórax masivo, siguiente por favor, hemos dicho que es siempre la colocación de lo que va a ser el tubo torácico con la toracocentesis mínima. Sin embargo, hay dos condicionantes para que la toracocentesis mínima se convierta en la toracocentesis máxima o abierta. La siguiente, por favor, en la cual va a ser la salida de más de 1500 ml al inicio, a la colocación, o con 200 o 400 ml cada hora por 2 o 3 horas. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior que hemos visto? Amén. Eso es para los dentistas. Amén. Están sepultados. Hemos dicho que aquí tenemos que tener en cuenta el cuarto espacio. Fíjense, comienzo a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Este es mi límite, ¿no es cierto? Por debajo, grado 1. Cuarto, grado 2. Por encima, grado 3. Fenómeno de compresión, grado 4. ¿Esta qué corresponde? Grado 3. Ese quizás grado 2. ¿Y aquí? Grado 4. Grado 4. ¿No es cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿De un neumotórax. ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo importante para ustedes? La opacidad. ¿Este es radiopaco o radiolúcido? Radiolúcido o radiopaco. ¿Dónde ven radiopaco? A la derecha. Esto está radiolúcido. Veo algo. No veo nada. ¿No es cierto? Ahora, ¿es masivo? Sí. Porque hay fenómenos de compresión posiblemente. Ahora, esta placa la van a ver. Posiblemente sea al revés, pero lo que yo quiero que ustedes participen. Si es radiopaco o radiolúcido. Ahora, si yo coloco el ecógrafo aquí, ¿qué voy a observar? En la ecografía. ¿Hipoecoica o hiperecoica? Hipoecoica. Hipoecoica. ¿Por qué? Es líquido. ¿Está bien? Entonces, es importante que ustedes sepan. Justamente es lo que yo quiero que aprendan ustedes, que revisen, que lo terminen, porque nos decimos todo, nada, aquí esto es una situación importante, es una emergencia que debo hacer. Pero ya hemos hecho la clínica, nosotros hemos jugado la anterior clase para determinar cuál es la clínica, cuáles son los elementos que ustedes tienen que aprender. ¿Para qué voy a pedir la radiografía? Para confirmar que es el pacho. Digamos, ¿no es cierto? Para confirmar que la vaca tiene cuernos. Para medir la cantidad. ¿Cómo vas a medir la cantidad? Para determinar si es una urgencia médica. Clínicamente, el hemotórax masivo, ¿cómo les denotaría a ustedes que es una emergencia médica? Clínicamente. Cuando hay compromiso respiratorio. ¿Perdón? Cuando hay compromiso respiratorio. Todos te van a dar compromiso respiratorio. Si hay taquicardia y hipotensión. Va a haber taquicardia, hipotensión, incurgitación yugular, ¿no es cierto? Ahí me está hablando de qué? Shock cardiogénico. ¿Es urgencia o es emergencia? Es una emergencia, ¿no es cierto? Sí. Por eso les vuelvo a decir, en Salta hay un dicho muy interesante que dicen, todos dicen que es yegua cuando se pone a orinar, dicen. Y es así, se dice así en el campo. Todos dicen que es burro cuando lo ven pasar. Entonces, ustedes tienen que saber, la clínica es muy importante para determinar si es una emergencia o es una urgencia. Para que ustedes puedan entender. Aquí estoy con ¿qué tipo de shock? Shock Hipovolémico y cardiogénico, ¿no es cierto? Que son dos entidades. ¿Cuál debo resolver primero? El hipovolémico para determinar de que cambie el shock cardiogénico. ¿Está bien? La siguiente, por favor.
¿Cuál es el tratamiento? Avenamiento pleural. Otra sentencia. Siguiente, por favor. Bueno, como hemos hablado de la cavidad pleural, vamos a hablar del corazón. ¿El corazón cuántas capas tenemos? ¿Cuáles son? Pericardio, endocardio, ¿no es cierto? Ahora, el pericardio, ¿cómo está constituido? Un pericardio fibroso y visceral. Muy bien, ¿no es cierto? Que son dos láminas Cerosas. fibrosas, ¿no es cierto? Que son fibrosas, que es lo más importante, pero ellas tienen una capacidad interesante que se llama elastance, que es la elastance que permite extenderse. Vamos a ver que el pericardio va a tener dos hojas, una parietal y una visceral, ¿no es cierto? Parietal, visceral. Entre esas dos hojas, ¿será que hay líquido? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? Menos de 50. ¿Menos de? ¿Menos de 50? Yo quisiera tener menos de 50. ¿Cuánto tienen ustedes? Estamos hablando de anatomía humana, no extraterrestre. ¿Cuánto? ¿Tiene que haber líquidos? Sí. ¿Entre las hojas pleurales hay líquido? Sí, normal. ¿Entre las pericárdicas hay? Sí. ¿Cuánto? Menor a 5,5. Normalmente ese líquido lo que está haciendo es recubrir y mantener la humedad y humidificar estas dos para que no colapsen. ¿Está bien? Para que no se colapsen. Entonces, para que haya dilatación, contracción y relajación. ¿Está bien? Normalmente. Pero bien lo que dijo su compañero Rolando, que dice que son, tienen una característica fibrosa. ¿Está bien? Tiene una característica fibrosa. A partir de esto yo tengo que entender que pueda que se ocurra algún tipo de circunstancia anómala. Bueno, ¿dónde está el área precordial? ¿Cuál es el área precordial? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son los límites del área precordial? Lado derecho, segundo espacio hasta el sexto. El lado derecho. No, hasta el sexto. Quinto. Hasta el quinto. A ver, vamos, niños. O sea, a ver, quiero que entiendan y se enciendan. Todos ustedes al año son médicos. Dentro del próximo año todos somos colegas, somos igualitos, vamos a llevar la misma DR. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y yo? No hay diferencia, somos iguales, solo que nos separan 25 años, esa es la gran diferencia. El próximo año ustedes son iguales que yo, y las preguntas de los pacientes son para ustedes como son para mí. Todos tienen que entender lo que estamos hablando. ¿Cuál es el área precordial? A ver, yo quiero que sepan, porque el área precordial es lo primero que me enseñaron en Sucre, cuando yo estudié biología. Mi doctor me dijo, ¿cuál es el área precordial? Me enseñó un ángulo. A la derecha es el segundo, tercero, cuarto, quinto. Voy al lado derecho, segundo, tercero, cuarto, quinto. Este es mi espacio precordial. ¿Pero por qué se llama espacio precordial? ¿Quién está ahí? Está el esternón. Por detrás del esternón está el corazón. Porque inmediatamente detrás está el corazón. ¿Dónde hacen? Pues, ¿cómo? No les digo que ustedes están. Da temor a veces cómo hacen. ¿Dónde hacen sus pulsaciones cardíacas ustedes? ¿Cómo escuchan al corazón? Pueden ponerlo más y sí. Porque de ser así hasta mi hijo tiene 8 años y ya sabe dónde está el corazón. ¿Qué hace? Digo, pumpa, ya saben. Es sencillo. Pero entre esa criatura, entre los primeros y ustedes, tiene que haber una diferencia. ¿Dónde está la tricúspide? ¿Dónde está la tricúspide? ¿Cuáles son los puntos normales, los 4 y el accesorio? Que tengo que saberlo. Tengo que saberlo. Nuestra naturaleza determinó que se encuentra el corazón ahí. ¿Qué es nido de sentimientos? No lo sabemos. De pasiones y sensaciones, posiblemente. ¿Está bien? No lo sabemos. Pero existe una estructura interesante que se llama esternón. Y ese esternón tiene una forma en muchos de ustedes, ¿no es cierto? En otras, excavatum, y en otras, que es totalmente pronunciado, aviatum, ¿no es cierto? Aviatum o aviatum, que es diferente. Situaciones que pueden estar presentes. Ahora, detrás de ella se encuentra esa masa, esa musculatura, que es diferente, que es el corazón.
Teniendo en cuenta esto, fíjense que dice aquí, hay lesiones penetrantes. ¿Será que alguna lesión penetrante puede dañar el corazón? Fíjense dónde están sus límites. ¿Cómo tendría que ser la patomecánica para que lesione el corazón? Penetrando las plazas intercostales. Muy bien. ¿Cómo? Pues no voy a contar, ¿no? No voy a contar. ¿Cómo sería? Fácil. Fíjense. ¿Cómo es el modo de ataque pues de la... Me gustaría mucho que vean la película de Watson. Se llama nuestro médico inglés que hacía de inspector Sherlock, para que entiendan y vean qué es lo que tienen que entender. El otro día me llama un vecino del campo y me dice, ¿sabe que encontré 2 gallinas que no tenían la cabeza y no tenían la mitad del cuerpo? ¿Qué bicho será? No sé. ¿Cuáles eran las gallinas? Las que cuestan 2.000 bolivianos. Más que bicho más agradable, se está llevando los mejores bichos, ¿sí? Pero había alguna cosa que haya visto por demás. No, a ver qué será, para que ustedes me traigan un veneno, a ver qué veneno le llevo. Y quería saber yo algo, ¿y por qué? Las gallinas de la mitad para arriba. Tenía que averiguar, tenía que saber qué veneno le llevo. No puedo llevar cualquier veneno porque necesito saber que los venenos van a causar fenómenos radicales en las especies, en las otras. Tengo que saber y entender. Fui, miré los bichos, comencé a analizar cómo había sido. Y lo primero que busqué son huellas, de saber qué podía haber ocasionado. Entro en internet para ver y no concadenaba con nada de lo que yo había visto. Había una que otra huella, pero era por los muros que había sucedido. Tenía que entender algo, y tenía que determinar para entender. ¿Qué estoy buscando? Entendimiento. Cuando ustedes tengan algún tipo de lesión, posiblemente la de acá, ¿qué no entender cómo fue el elemento que ha lesionado? Si yo hablo de lesión cerrada, ¿cuál de las lesiones cerradas será más frecuente entre nosotros, entre ustedes que vivimos en la ciudad? El accidente de tránsito. Accidente de tránsito. ¿Qué? Acto, puede ser el Posiblemente el volante, pero mucho más la falsa colocación del cinturón de seguridad. Por eso es que cuando llega el paciente se le dice, doctor Iberibe, ¿no? ¿Tenía su cinturón de seguridad? Sí, perfecto. ¿Cuál será mi segunda pregunta para yo entender que haya lesionado? ¿Qué es importante preguntar? ¿Perdón? La velocidad. Muy bien, la velocidad. Yo entro a la universidad y aquí pues es una selva, ¿no? Entran a 50, 60 ustedes. Quisiera ver a alguno de ustedes. Cuando lo vean les voy a bajar 10 puntos a que lo voy a decir de estas cosas. No podemos. ¿Han visto lo que ha pasado en nuestro país ayer, no? Para ustedes les resulta algo que haya cambiado. ¿Les resulta algo de sorpresa? ¿Cuántos de ustedes han votado por el señor, por el primero, por Paz? No sean mentirosos que la mayoría de los jóvenes, y hay un fenómeno interesante que yo le dije a un amigo politólogo, como muestra un botón, dígame qué autoridad de las elecciones que hemos tenido en la Gabriel se ha reelegido. Dígame una persona que se haya elegido, reelegido, ninguna. ¿Todas son mayores? Negativo. ¿Todos son personajes jóvenes? Afirmativo. ¿Qué es lo que esperábamos? Ese fenómeno. ¿Y quiénes lo han elegido a don Paz Zamora? Bueno, los occidentales, digo, ¿no? Sí, eso han dicho hoy día. Personas mayores. No. Si me preguntan si yo lo conozco a Rodrigo. Yo hice mi internado en Tarija, yo lo conozco a su padre, conozco a su familia, personas muy agradables. Lo conozco a él. Yo lo conozco. A Tuto lo conozco. ¿Pero ustedes lo conocen a Tuto? ¿Saben que es alguien mayor? ¿Lo conocen a Samuel? ¿Saben que es dueño del pueblo y que organiza lo que quiere? ¿No es cierto? Perfecto. ¿Lo conocen a don Rodrigo? De ustedes para abajo lo conocen mucho. ¿Cómo? Las redes sociales. por su
¿Qué han hecho los muchachos como ustedes? Ir a votar por alguien que determine como ustedes, que piense como ustedes, no por personas mayores. ¿Y qué es lo que quieren ustedes? ¿Saben cómo se eligió a don Evo Morales Alba? Lo mismo que estaba pasando hoy día, hace 22 años atrás pasó con don Evo. Cuando fuimos a votar, estaba Batuto, estaba Goni, estaba Don Paz Amor, estaba Todingo. Y estaba un campesino que decía Evo Morales. ¿Qué dijimos, joven? No, ahí está la voluntad de este. Más de 80, más de 100 kilómetros por hora. Porque tengo que entender que las fracturas del esternón son muy raras. Y si se fractura ese hueso, significa que la patomecánica y la transmisión de energía fue alta. Entonces yo tengo que entender, comienzo a entender, está bien, fue grande, fue intenso ahora. Un accidente de motocicleta, ¿será que puede provocar el movimiento cardíaco? Aparte de Todas las veces, porque estos manuales de la China. Dense cuenta, ¿no? O sea, estos productos que vienen. ¿Por qué cuesta tanto una moto Honda a diferencia de las otras? ¿Por qué es tanto y por tan poco? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si hacemos un choque frontal entre una China y una Honda, una Suzuki, una KTM, ¿quién se deforma? La China. La China. Pero no son preguntas banales. Yo tengo que preguntar qué modelo, qué tipo de auto es por la deformación que puede provocar. Y esa deformación de estos elementos metálicos hace de que provoque mayores lesiones en las personas. He visto por ahí un casco. ¿Qué tipo de casco es original o no es original? Y el motociclista se pone el casco, se olvida que no es esto, sino que es el resto también. Y cuando se caen, cuando hay un accidente, el cobre le da una radiografía. Para nosotros es más fácil pagar un plato de comida que cobrar nuestra salud. Y lo van a vivir el próximo año cuando sean médicos. Entonces me tengo que interesar de esto ahora. Como dice Rolando, dice, presta un lapicero, préstame por favor. Porque viene, presta aquí, vamos a hacer que se modelo a nuestro amigo. Los ataques que vienen cuando hacen algún tipo de hurto, alguna lesión, es interesante porque la persona viene de atrás o viene de adelante. La persona viene de atrás, pero ¿qué hace? Hace siempre, ¿no es cierto? Nunca hace esto. ¿Por qué? Hasta el más necio sabe que tenemos un hueso. Hasta el más necio. ¿Qué es lo que hacen las personas que están? Se viene hacia adelante y la patomecánica es interesante. ¿Qué es lo que hacen? Nunca o rara vez hacen esto. Y si hacen esto, depende de si es derecho o es izquierdo. Cuando es derecho, hacen esto. A través de los espacios intercostales. Hace esto. O hace esto. ¿Dónde entró? Espacio precordial, al área precordial. Listo. Tengo que entenderlo. ¿Qué tengo que pensar? Taponamiento cardíaco. ¿Está bien? Si yo comienzo a pensar de esa manera, voy a entender que la fisiopatología, todos los eventos me van a llevar a taponamiento cardíaco. Ahora, como decía su compañero, ¿cómo puedo saber si es una emergencia o una urgencia? En el taponamiento cardíaco se va a presentar una triada muy interesante que se llama triada de Beck, en la cual va a haber hipotensión, taquicardia, que son retos importantísimos, y hay uno que es irritación yugular, pero hay un elemento que se asocia y que diferencia a lo que hemos visto, al neumotor de atención y al neumotor masivo. Son los ruidos cardíacos apagados. Esa es la gran diferencia de la triada de Beck con los otros cuadros clínicos, en los cuales vamos a observar casi la misma sintomatología. La triada de Beck es consonante de taponamiento cardíaco y de shock de tipo cardiogénico. ¿Está bien? Pero en esto determina algo muy interesante. ¿Por qué hay disminución de la presión arterial? ¿Hay hipovolemia? No hay hipovolemia. ¿Hay hipovolemia? No hay hipovolemia. ¿Hay hipovolemia o no hay hipovolemia?
Hay elevación de la presión venosa y irritación yugular. ¿De qué me habla? Aumento de la presión venosa. Hay disminución, hay una hipotensión. ¿Por qué? ¿Real o falsa? Más falsa que el billete de los 50 bolivianos de los pozos. ¿Por qué? Porque aquí no hay problema. ¿Qué es lo que está ocasionando? La fisiopatología. Yo voy a entender de que esos 5 ml de líquido que están en esas dos capitas hacen de que esa fibra fibrotendinosa permitan relajarse. Ahora, si dentro de ese espacio ingresa 5, 10, 15 o 20 ml, ¿qué es lo que se provoca en esas paredes? ¿Cómo van a estar esas paredes? Más duras que todo, que el talón de rengo, pues niños. Pensemos que esas paredes son los espaldares de su pupitre. Si ingresa, ¿qué es lo que se provoca? Fibrosis. ¿Qué es lo que hace el corazón? ¿Va a poder contraerse? ¿Va a poder relajarse? No. Por eso es que es tan importante lo que hemos hablado. 5 ml es la cantidad normal. Pero si señalan 5, 10 o 20 ml más, ese espacio se copia. Y lo que hace el espacio pericárdico es quedar tan duro y rígido que no permite que exista la contracción y la relajación cardíaca. Por ende, ¿va a bajar quién? La presión. La pericardia. No por hipovolemia, porque si no, ¿por qué? Refractario a todo lo que está pasando. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Estamos ante un shock cardiogénico. Ahora, ¿se entiende, no? ¿Hasta acá? Sí. Sí. Ahora, yo con todo lo que he visto, no les he contado al final de la historia, que cuando fui al campo, fui a mirar si había las huellas. Había las huellas de un lindo gatito, pero eran de así, pequeñita. Comencé a mirar y seguramente eran de un gatito salvaje. El zorro no tiene las huellas. Eliminé, había un gatito, pero me di cuenta que las mordidas que tenía no eran de un lindo gatito. Cuando quise buscar, la primera cosa que yo pensé que eran las carachupas, no había mordidas. Solo era de un lindo gatito. Me fui a otro lado y vi unas como pezuñas y como garfios, pero eran muy sutiles. Muy sutiles. Pero poco en la pared. Y las carachupas son especiales con algunos humanos. Les gusta la patilla y las partes blandas. Yo creo que sea porque yo soy hombre de campo. Yo entiendo eso. Y no concadenaba con nada. Luego me puse a ver y le pregunté si era en el día o en la noche. Me dijeron que fue tipo 8, tipo 9 de la mañana. Entonces no es un animal nocturno, es un animal diurno. ¿Quién necesita comer tan temprano? Un animal de sangre fría. ¿Quién? Un animalito que le dicen peña en el campo. ¿Pero por qué le arrancó la cabeza? Cosas que las tengo y ya las determiné y supe por dónde era y quién era. Un penny que estaba ahí cerca y que le agarró la comida porque él se ocultaba en una parte donde las gallinas comían y le arrancaba la cabeza. Y lo pude ver y pude determinar y pude saber qué era. No tuve que llevar veneno, simplemente le puse la trampa, la agarré y ya nos peleamos con el muchacho. Terminó todo mal para él, me dio pena. Y terminó cuando yo comencé a mirar. Cuando ustedes vean esto, cuando vean estos elementos, cuando ustedes estén en la sala de emergencias y vean a un paciente con irritación yugular, con dificultad respiratoria, posiblemente que haya una hipotensión, una taquicardia, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué harían ustedes para ver si es un hemotórax o un neumotórax?
auscultar. Me voy al corazón y ausculto. Si esos ruidos cardíacos son normales, ¿este taponamiento cardíaco? No. Si esos ruidos cardíacos están disminuidos, ¿ante qué estoy? Taponamiento cardíaco. Bienvenidos. ¿Necesitan algo? No. Crean en ustedes, santos de los últimos días. Crean en ustedes. ¿Está bien? Pero aquí hay algo complejo. El mecanismo de la lesión puede haber provocado lesión sobre algunas arterias que son muy importantes, que se llaman coronarias. Entonces, sobre lo llovido, sobre lo mojado y llovido, puede que haya lesión de las coronarias, traumática, por la constrición, por la situación cerrada o penetrante. Y tengo que pensar en infarto cardíaco. Tengo que pensar en infarto cardíaco. ¿Qué le voy a pedir? Electrocardiograma. ¿Lo saben leer? Claro que lo saben leer ustedes, angelitos cardiológicos. ¿Qué más le voy a pedir a este muchacho, a este paciente? ¿Qué más le voy a pedir? Pensando o sospechando de un infarto. Enzimas cardíacas. Le voy a pedir eco para hacer el diagnóstico. Claro que tengo que pedir eco. Muy bien, obvio que tengo que pedir eco. Porque con el eco voy a encontrar de que esa fracción de eyección está disminuida. ¿Con qué? Con el eco. Van a ver que esas ondas van a ser mono o bi. Están cercanas, van a ser mono, porque no determina hacer las dos reacciones. Ustedes colocan el electro y no levanta. Ahora, debería ser bi, pero ustedes no encuentran. Ahora, díganme si ustedes no van a poder hacer esto en sus hospitales. Si no lo hacen es porque son unos ignorantes de los aparatos que hay. Y me daría mucha vergüenza que pasen ustedes eso. ¿Por qué? Porque en todas las salas de emergencia hay un ecógrafo. Si ustedes no hacen eso, me va a dar mucha pena por ustedes, porque realmente se están quedando muy atrás. Lo escucharon al doctor, no es de especialidad, es de ustedes, que al año cuando salgan sepan utilizar un ecógrafo para determinar, como dice su compañero. Yo utilizo, al menos como con endoscopio, y voy a poner el Doppler. Si el Doppler no levanta, perfecto, puede tener alguna situación. Y si veo que hay, es difícil ver el área cardíaca. Ni yo puedo verlo, pero ustedes puede ser difícil. Pero ustedes tienen que ser habilidosos, tengo que pensar que estoy con un taponamiento cardíaco. ¿Qué es lo que voy a pedir? Un electrocardiograma, enzimas cardíacas, que son importantes. ¿Pedirán una radiografía? ¿Pedirán una radiografía? Claro que sí. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico diferencial y para determinar las lesiones asociadas que vayan a la epilepsia. ¿Está bien? Sí, vuelvo a repetir. El jueves y el viernes tengo reunión con el seminario. Me da mucha pena por todos ustedes que van a sufrir el daño. ¿Por qué? Porque el ambiente legal está entrando ahora y todos ustedes a partir del próximo año son punibles ante la ley. Son punibles ante la ley. No quiere decir, ay, yo no sabía. ¿Qué han hecho durante 5 años en aulas? Venir a pasar el tiempo, calentarla. Porque ahora, en todos los hospitales, en el que ya hemos determinado que se hace la historia clínica, ¿cierto? Cuando termina de hacer la historia clínica, ¿qué anotan ustedes? Su nombre, apellido y su firma. Cuando hagan eso, muchachos, piénsenla 2 veces. Piénsenla 2 veces. Porque ante un proceso judicial, los primeros en irse a la cárcel son ustedes. No me voy yo, son ustedes. Se los estoy afirmando. Y este jueves tenemos esa reunión. Y aquí en la Gabriel vamos a crear un sistema, vamos a crear un protocolo del internado. A partir de este año vamos a determinar para hacer seguimiento a ustedes. Pero yo le dije, expresé algo muy claro a la doctora. Los alumnos ociosos y flojos son muy buenos para determinar y decir que tienen derecho. Nosotros no los vamos a defender, porque hay cosas indefendibles. Si ustedes hacen mal su trabajo
no saben hacer una historia clínica, emplean mal el conocimiento, el poco conocimiento que tienen. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes? Los tenemos que ayudar a ustedes para que ingresen al sistema universitario. Volví a repetir de que son dos los elementos y todavía se contrariaron los del grupo que me llamaron que no era muy amistoso. Yo no quiero la mitad de ninguno de los del occidente. A mí me interesa Santa Cruz y me interesan ustedes. Porque toditos del occidente vienen a Santa Cruz y más del 70% de las plazas se los llevan ellos. ¿Y ustedes dónde quedan? Eso es lo que me apena. Por eso es que quiero que ustedes sean mejores cada día. Porque cuando hagan el examen de residencia no soy yo. Nosotros hacemos las preguntas. Hasta eso me fui a pelear ahora último. Pero después hay cosas indefendibles que son de parte de ustedes que quiero que entiendan. Cuando yo veo todo esto, necesitaré tener en cuenta que puede que esté asociado un infarto cardíaco. Lo leeré en el electrocardiograma, lo leeré en las enzimas que pueden estar presentes. Y ahí mi emergencia no es emergencia, es emergencia. Ese paciente se va a morir, seguramente se va a morir por todas las lesiones que tiene y por la falta de conocimiento. La siguiente, por favor. Todo lo que hemos hablado, en resumen, la siguiente. Neumotórax simple. ¿Cuál es el tratamiento del neumotórax simple? Grado 1. Muy bien. Siguiente. Hemotórax. Grado 1. ¿Cuál será el tratamiento del hemotórax grado 1? Observación. Grado 2. Toracocentesis. Grado 3. Toracocentesis. Grado 4. Toracocentesis. ¿Está bien? Ahora, tienen que ustedes estar capacitados y tener la capacidad de decir, grado 1, lo dejan en observación. Seguramente los van a atacar médicos internistas y cualquiera. ¿Y por qué dice grado 1? ¿Cómo defenderían su postura? Así les digo, ¿y por qué lo van a dejar en observación de grado 1? ¿Cómo se defenderían ustedes? No lo voy a dar la billete. Por si acaso, cuando van al hospital, les vuelvo a repetir, ustedes ahora son el nivel más alto de esta tribu que se llama estudiantes de medicina, primero aquí. Cuando entran al internado, ustedes no son nada. Y como tal, me tengo que saber comportar. Pero siendo nada, tengo que tener educación y respeto. Por ningún motivo elevar la voz, utilizar palabras groseras, mucho menos agresiones al residente o al titular. Con eso no les estoy diciendo que se deje, pero existen instancias legales como la Gabriel, el CRID ahí, para que ustedes determinen algún tipo de agresión física, psíquica, psicológica, de trabajo, inclusive sexual, ante las instancias superiores. ¿Por qué? Porque si ustedes incurren en eso, se los va a votar. ¿Está bien? Nadie puede ser, nadie. Y no pueden pelear, no pueden pegarse en el hospital, ¿está bien? Es prohibido, tengan en cuenta. Recuerden esto, ustedes no son agresores, ustedes son víctimas, siempre. ¿Está bien? Háganse las víctimas, siempre. Porque hace poco yo tuve un encuentro con una persona en el hospital y se me vino encima. Mi primera reacción fue agarrar y se me vino muy enfrente, agarré su camisa, lo sostuve y con mi mano izquierda, que era la menos hábil, le iba a proporcionar un delicioso panqueque en la cara. Y me acordé que yo no era así, por más que tenga los años que tengo y por lo que me había dicho. Lo solté, se me vino más encima y cuando vieron al policía, le dice, me quieren agredir, vino el policía, lo agarraron, se lo llevaron, hablé a un amigo que trabaja, que es el coronel, y le dije, agarramos los 16 horas. Lo que usted diga, lo tuvieron 3 días ahí encerrado. El encerrado hubiera sido yo, si actuaba acorde a mis instintos. Cuando a ellos les digan,
negro, feo, colla, camba, burro, extraterrestre. Lo que ustedes vean por conveniente es racismo y discriminación. Les puedo decir, ¿sabes qué? Son un flojo. Anda a estudiar. ¿Por qué no haces esto? Perfecto, llamar la atención con palabras que de una manera es lo correcto. Pero si ustedes los discriminan por ser de la pública, que van a ser peores discriminados, tienen que actuar y determinar con nosotros lo que está sucediendo. El año pasado nosotros hemos actuado con un hospital donde 2 de mis exalumnas vinieron. Un muchacho llorando por lo que le habían hecho, la muchacha por acoso sexual. Entonces son situaciones que ustedes tienen que saber. El que sabe sus derechos hace respetar, ¿entienden? Esas situaciones harán ustedes no pueden. Ahora, ponerse a hablar frente a frente con el presidente, con aquel, no es lo adecuado. Les vuelvo a repetir, por favor, cuando ustedes tengan esta situación, acudan con nosotros. Nosotros como universidad vamos a tener, y como Cridae también, que actuar. De aquí la otra semana vamos a empezar visitas en todos los hospitales de Santa Cruz, haciendo test psicológicos a los internos y a los residentes. A ver qué me cuentan, a ver qué nos cuentan. Pero no reaccionen, tengan educación, tengan lo mínimo que tengo que tener para tener estas circunstancias y como lo que estoy hablando. Si ya lo digo, grado 1, observación. ¿En qué basan? ¿En qué basarían ustedes grado 1 observación? No es porque quiero, no es porque me lo hayan dicho. Tampoco. ¿En qué? ¿En qué basarían ustedes? ¿Y por qué grado 1 de locomotoras y de neumotoras ustedes serían observación? ¿Pero por qué? ¿En qué? Basados en los elementos científicos. Hay un grupo de muchachos que están haciendo la presentación de su trabajo. Solo he leído 2 trabajos. Uno que me lo ha presentado Wesley, que es un trabajo precioso de Wesley. Lo presentó un trabajo que les va a llamar la atención, yo lo felicito. Un emprendimiento muy bonito, muy interesante. Va a llegar lejos de este trabajo. Él lo sabe. Lo he leído, no tiene la capacidad de presentarme. Otro ha sido la señorita Cielo y su compañera que me va a presentar, que ha tenido la voluntad, y algunos otros que no me han llegado, no sé, me han hecho firmar, no sé qué, más bien que me dice hasta de casamiento, pues ya no puedo, no sé qué más, me han hecho firmar, perfecto. Hay esas personas que han tenido la iniciativa, y tengo la lista que me ha pasado su compañera, sobre los 100 puntos les voy a añadir, voy a ver 5 puntos iniciales del trabajo que van a hacer para esta situación. Por cada aumento, por cada mejoría de su trabajo, seguramente van a poner mayor nota sobre los trabajos, pero es en relación sobre los 100. Yo nunca utilizo los 100. Los 100 es de ustedes. Si quieren lo pierden, si quieren lo ganan, eso depende de ustedes. Por encima de los 100 es conmigo, ¿está bien? Y estas personas que están presentando es porque desean hacer algo. Significa innovación científica y significa que quieren ser algo. Pueden estar fácilmente en la casa, durmiendo, haciendo una vida social, terminando algunas cosas, pero no es lo adecuado. Cuando salíamos con el doctor de Valenzuela de ir a la exposición, al lado de una oficina que se llama Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. ¿Y saben dónde nos conocimos nosotros, criaturas, el primer año? En la SOCEMED. ¿Saben quién fue presidente? Él. Después fui yo. Fuimos presidentes de la SOCEMED durante 5 largos años. Y fuimos presidentes de la latinoamericana y de la boliviana. Ahí nos conocimos. Interesante. Yo quiero que ustedes tengan motivación. Y si yo tengo evidencia científica, es lo que tengo que nos decir. Grado 1, en motores y neumotoras, el paciente no tiene distrés respiratorio. Sus signos vitales están dentro de la normalidad. O sea que mi paciente está clínicamente estable. Si mi paciente se determina anormalmente inestable con los signos vitales, ese paciente sí es condicionante a un cambio de tratamiento. ¿Está bien? Siguiente, por favor. ¿Conocen este aparato? Seguramente se lo han mostrado, ¿no? No tengo por qué decir. Siguiente. Contusión pulmonar. La contusión pulmonar es una situación bien compleja, bien grave, donde ha existido seguramente una desaceleración brusca
o unas lesiones muy importantes, como por ejemplo los conciertos donde hay estampidas, donde comprimen demasiadas personas y la caja torácica hace de que haya una implosión. Entonces todos los órganos que están dentro provocan algún tipo de lesión importante que se llama contusión pulmonar. La siguiente. Las lesiones del árbol traqueobronquial. ¿Quién me preguntó sobre el enfisema? Enfisema, bien. ¿Qué es el enfisema? Es la presencia de aire libre en el tejido laxo alveolar. ¿Y por qué se provoca el enfisema? Porque hay fuga de aire en alguna parte. Y aquí, en las lesiones traqueobronquiales, ¿qué hay? Fuga de aire. Y como hay fuga importante del árbol traqueobronquial, a veces el ingresar es difícil. Última vez. ¿Está bien? Última vez. La próxima lo voy a votar. Yo soy profesor de quinto año. ¿Está bien? No soy de niño. Los voy a votar. Los voto, no se quejen después. ¿Está bien? Les vuelvo a repetir. Yo no vengo a. O si quieren ver la clase, se las doy por avanzada. Me voy. ¿Está bien? Que sigan los muchachos. Yo estoy tranquilo. La próxima clase me dijeron que querían hacer, estudiar un poquito lo que era adelantar los temas. Ayer, desde hace 10 minutos que estoy viendo su episodio. ¿Está bien? Escúchenme, yo no, si les parece muy inadecuada mis clases, perfecto, háganmelo saber. ¿Está bien? Si no les gusta mi clase, háganmela saber. Yo no vengo a... Yo no soy así, muchachos. Yo me incomodo porque yo me incomodo, hagan lo que quieran. Les doy por avanzar. La próxima clase vamos a avanzar un tema bien astilloso que se llama el trauma de cráneo. El trauma de cráneo determina algunos puntos importantes desde el punto de vista neurológico. ¿A quién le gusta la neurología? Levante la mano. Rolando. Uno, bien, Rolando, va a ser el único. ¿Quién? Dos, bien, perfecto. Todos. Al resto no nos gusta. Sí, no le gusta, doctor. Pero, sin embargo, tenemos que aprender porque necesitamos hacer y entender de que el TEC es una situación fisiopatológica. ¿Por qué se provoca y por qué se produce? Cuando yo voy a tomar exámenes de grado, siempre hago una pregunta. ¿Cuál es la PIC normal de una persona? ¿Cuál es la PIC normal de una persona? PIC. Lesión intracraneal. ¿Cuánto es lo normal? 12 ¿qué? Y ¿sabe? Ya me dijeron la privada, doctor, ¿por qué hace preguntas tan complejas? Me dijeron. Y el doctor Dorado, que por entonces estaba, me dijo, oye doctor, es una pregunta muy difícil, me dice. Y cuando yo le dije, yo hice lo mismo, me reí. ¿Sabe qué le dije? Disculpe doctor, pero usted vaya a la Gabriel y pregunte a los alumnos cuál es la PIC normal y seguro que se lo van a responder. Ustedes deberían saber. Si yo entiendo el principio fisiológico, voy a comprender el principio fisiopatológico. Si yo tengo la receta y me dicen cómo hacerla, voy a saber cómo determinarla. Porque si yo entiendo la fisiología, comprendo la fisiopatología, voy a entender el tratamiento. ¿Está bien? Y el TEC es una situación imperante que a veces nosotros no sabemos determinar por qué. Porque actualmente todo el mundo toma, todo el mundo utiliza la marihuana, las drogas y algunas cosas que provocan mayores alteraciones. Entonces se les hace difícil. Para la próxima clase quiero que vean cómo era el sistema nervioso central y quiero que me lean la nueva escala del coma de plasma. ¿Está bien? Sí. Para los alumnos que tienen la feria, sí, nos vamos a ir poniendo en contacto, por favor. ¿Ya? ¿Listo? Y les agradezco y las dudas que tengan me las avisan, por favor, para no estar ahí desarrollando.